13º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Como ustedes saben, esta es una mesa que está conformada por diversas revistas de derecho constitucional. La intención es reunirnos una vez más, las diversas revistas, para en esta ocasión dar cuenta de alguna manera de los aspectos que tienen que ver con el quehacer cotidiano de una labor de investigación, de difusión, de publicación, de una publicación periódica, lo cual es un esfuerzo de gran tamaño que en ocasiones no logra tener la visibilidad que se requiere. La visibilidad, y en este caso indico, no tanto de la revista como de los artículos, sino del trabajo que se hace adentro, hacia adentro de una revista periódica y sobre todo de un esfuerzo que no solamente es una persona, es un grupo de personas. Entonces nos dimos ocasión, sobre todo con la idea de ver esta situación, pero vincularla al tema del Congreso. Vincularla porque es un Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional y lo que hay son diversas revistas especializadas en Derecho Constitucional, pero además pues son 100 años de nuestro texto constitucional de 1917. Estamos de manteles largos, han habido muchas reflexiones, pero sí es importante que las revistas de alguna manera expresen el sentir, lo que se ve cotidianamente, el esfuerzo que se hace, pero vinculado hacia la Constitución y, por supuesto, hacia esta celebración de 100 años de la Constitución mexicana. Agradezco, por supuesto, la participación de todos quienes me acompañan en esta ocasión en la mesa, distintas revistas. Se hizo una invitación general, en ocasiones hay una respuesta, a veces no se puede, hay compromisos, pero bueno, hay varias revistas que pueden darnos un punto de vista sobre esto que les estoy indicando. Hicimos una guía, una línea para poder expresar cada quien algunas reflexiones en torno a 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿son o deben ser las revistas científicas parte del pensamiento crítico de la Constitución? Eso es importante. ¿Son o deben ser las revistas científicas parte del pensamiento crítico de la Constitución? Una segunda pregunta: ¿apoyan las revistas científicas a la inestabilidad o estabilidad de la Constitución? Es una segunda pregunta muy relacionada con la primera. Y una tercera: ¿qué hacer para publicar en una revista indexada? En una revista que ha ingresado a diversos índices con los criterios que esos índices están señalando. Entonces son 3 reflexiones que nos interesa en esta ocasión abordar y por supuesto cada uno de los participantes podrá dar la respuesta, dar sus reflexiones en la medida que lo considere conveniente cualquiera de las 3 o incluso las 3. Entonces agradezco su presencia y ahora lo que haremos es dar 15 minutos a cada uno de los participantes para que expongan estas reflexiones en torno a estas 3 preguntas. El orden que seguiremos es el que está anunciado en un folleto de difusión y en este caso toca la palabra a una dama, a Paola Andrea Acosta Alvarado, quien ella está directamente involucrada como responsable de la revista de Derecho del Estado, y es la revista colombiana. Es una revista que está en la Universidad Externado de Colombia, universidad con la que la UNAM ha mantenido relaciones durante muchos años. Es más, si me permiten, en mi época de estudiante, yo me beneficiaba muchísimo de la presencia de don Carlos Restrepo Piedrahíta y toda una escuela del derecho público que hay en Colombia. Tenemos amigos de muchos años y serán amigos para el resto de la vida. Así que damos la palabra a Paola Andrea Acosta Alvarado, hasta por 15 minutos, por favor. Gracias, Edgar. Primero que todo por la invitación.
Segundo, por la oportunidad de discutir este trabajo tan importante y, como decías tú, muchas veces invisible del proceso de publicación editorial de las revistas científicas. Y tercero, por ese abrazo de amigos que nos extiendes, no solo al equipo de la revista, sino sobre todo a la Universidad Externa de Colombia, que, como bien lo dijiste, es amiga de la UNAM, amiga de esta casa de estudios, y esperamos que ello siga siendo así. Bien, he escrito un par de párrafos intentando recoger las ideas que tengo en torno a las preguntas que nos plantean los organizadores del evento. Me voy a permitir leérselos y, a medida que voy haciéndolo, hacer algunos comentarios al margen. Bien, la importancia de las publicaciones científicas, especialmente de las revistas, viene de la mano quizás con el cambio del perfil en el jurista, alimentado también en buena parte por los cambios en la teoría general del derecho y en especial en la teoría constitucional. Hoy en día a los abogados, a los buenos abogados, claros, no les basta saber las normas, y uno que otro principio o regla de aplicación. Tampoco le es suficiente apropiarse de los conceptos y usarlos sin más en el oficio jurídico. En la época actual, el buen abogado debe ser también jurista. Dicho cambio en el perfil de los abogados ha traído consigo la necesidad de renovar la formación y la práctica jurídica para reemplazar el otrora protagonismo de la dogmática por el estudio ya no solo de las normas, sino de su aplicación, interpretación y ponderación. En este contexto, los manuales, tan útiles y afamados hace un par de décadas, o los compendios normativos comentados, ya no son suficientes. Podríamos decir incluso que ya no son útiles, excepto quizás en las muy tempranas etapas de formación. No me refiero, claro, a los sagrados libros de los grandes teóricos o de los maestros constitucionalistas cuyas teorías y reflexiones siempre serán útiles, sino a aquellas obras que circulan en las librerías iberoamericanas y que se reducen a la sistematización de contenidos de un curso básico o de alguna área del derecho. Este cambio en el perfil del abogado y, por lo tanto, en su proceso de formación y en las herramientas para el mismo, ha dado lugar al protagonismo de las revistas científicas. Las revistas se han convertido en fuente primaria de actualización y de debate, sirviendo así como instrumento básico tanto de quien se está formando como de quien ejerce ya la profesión. Esto es aún más diciente cuando se trata del derecho constitucional. De todas las áreas del derecho, el derecho constitucional es quizás el menos apegado a la letra de la norma, o por lo menos tan solo a la letra de la norma. Al derecho constitucional, a su estabilidad o a su reformulación, le es mucho más útil el debate planteado por un artículo científico que la mera compilación normativa o la sistematización conceptual de un manual. Nuestra región es prueba particular de esto. Los grandes debates teórico-conceptuales latinoamericanos casi nunca han girado en torno a la letra del derecho constitucional, sino alrededor de qué se puede hacer con él y al cómo o al quién. En este sentido, el derecho constitucional, más que evolucionar desde las letras de las normas, avanza desde su interpretación y aplicación. Es un derecho vivo que se decide en los debates entre los operadores jurídicos y entre estos y la academia. En este contexto, tal como lo apunta Juan Pablo Charris, uno de los miembros del equipo editorial de mi revista, la producción académica de las revistas y el debate intelectual que ella genera permite cumplir tres objetivos particulares del derecho constitucional. En primer lugar, contribuye al avance del derecho constitucional a través del control y seguimiento de la evolución de los contenidos constitucionales. En segunda instancia, constituye una oportunidad de extrapolación y promoción de las tendencias y experiencias constitucionales de otros ordenamientos. Finalmente, contribuye a la materialización de constituciones dinámicas cuyos contenidos están en constante redefinición y actualización. Me centro en un muy diciente ejemplo para ilustrar estas ideas: la producción científica de nuestras revistas sobre el trabajo del juez constitucional. Para nadie es un secreto que hoy en día el derecho constitucional es en gran medida actividad judicial. Ello explica que gran parte de la producción científica sobre el derecho constitucional esté centrada en el trabajo de los jueces, en su interacción con el texto constitucional, con las normas, ahora incluso de naturaleza internacional, y las realidades que afectan el escenario constitucional. Revisando los índices de nuestras publicaciones recientes, buena parte de los artículos allí incluidos tienen que ver con debates en torno a los derechos fundamentales, con enfoque especial sobre lo que la jurisprudencia constitucional dice en torno a ellos, o sobre el papel mismo de los jueces constitucionales, su capacidad activista, el límite de esta o las controversias que generan sus decisiones. Algunos títulos dan cuenta de ellos.
Por ejemplo, nuestra revista Anfitriona en sus últimos números tiene algunos títulos como los siguientes: El derecho humano al agua, una cuestión de interpretación o de reconocimiento. La interpretación conforme y su impacto en los jueces mexicanos. Derechos humanos o jurisprudencia infalible. Otros títulos incluidos en Quaderni Constituzionale también nos cuentan esto. Por ejemplo, L'Italia con la prova della Corte Costituzionale tra questione di ammissibilità e di merito, la giurisdiczione tra sovranità y el servicio all'utenza. Y así podría citar varios títulos de las revistas aquí reunidas. Estoy convencida de que estos textos son herramientas fundamentales en el proceso de formación de las nuevas generaciones. Como profesora de Derecho Constitucional doy fe de ello. Pero más aún sé que la información allí plasmada, las críticas, los debates, las propuestas son parte fundamental del diálogo entre la academia y los operadores jurídicos, en especial los jueces o incluso entre los propios operadores. A los jueces constitucionales les importa saber lo que la academia piensa de su trabajo. Este es termómetro de la actividad judicial. Como dijimos, la producción científica ayuda a controlar la producción constitucional, sigue sus pasos, alienta o critica el trabajo judicial que le da vida al derecho constitucional, le señala sus puntos débiles y aplaude sus fortalezas. Además, como encargadas de fomentar la circulación de ideas, las revistas también son fuente de inspiración del juez constitucional. Al dar cuenta de las nuevas tendencias, al plantear reformulaciones conceptuales, incluso al publicar estudios críticos sobre el trabajo judicial de otras latitudes, las revistas ofrecen luces sobre qué hacer o qué no hacer en el estrado judicial constitucional. Ahora bien, no solo damos luces a los jueces constitucionales, también a sus homólogos de otras jurisdicciones que sin duda operan a diario con el derecho constitucional, a los abogados, a los estudiantes, a los políticos, a la sociedad civil y en general a todos aquellos que aspiren a servirse del derecho constitucional y que sin duda son en última instancia su fuerza viva. Así, producción científica, trabajo judicial y derecho constitucional resultan articularse en una relación fluida de retroalimentación que permite el trabajo de unos y la estabilidad de ser posible o la renovación de ser necesaria del otro. Para concluir, a la luz de este panorama, nuestra responsabilidad es muy alta. Dadas estas funciones a nuestras revistas, dadas estas funciones de nuestras revistas en torno al derecho constitucional, nuestra tarea principal es asegurar la alta calidad de los textos que editamos. Debemos asegurar que estos superen las viejas taras editoriales que apuntaban tan solo a trabajos descriptivos o de sistematización. Debemos comprometernos con la circulación de nuevas ideas y el impulso de debates críticos bien fundados. No podemos olvidar que nuestro trabajo silencioso puede ser pieza fundamental de la evolución constitucional o herramienta clave para la conservación de valores constitucionales sagrados tan en riesgo en épocas recientes. Bien, a la luz de estas ideas podemos esbozar las respuestas a las preguntas planteadas. ¿Son las revistas o deben ser las revistas científicas parte del pensamiento crítico de la Constitución? Sin lugar a dudas. Tenemos una responsabilidad altísima, tal como lo acabo de decir, a la hora de permitir o de empujar y de aplaudir la circulación de ideas críticas que hagan análisis serios, responsables y fundamentados sobre lo que ocurre en el Estado, lo que ocurre con el derecho constitucional, para poder influir no solo en la actividad de los operadores jurídicos, sino también en las nuevas generaciones en formación que vendrán a ser parte de la operación del derecho constitucional. La segunda pregunta, ¿apoyan las revistas científicas la inestabilidad o la estabilidad de la Constitución? Sí, son parte de una dinámica fluida, son parte esencial del dinamismo propio del derecho constitucional. Y quizás la pregunta que a mí más me interesaba, cuando pareciera que no fuese la más interesante, es ¿qué hacer para publicar en una revista indexada? Y me encanta que gran parte del público sean jóvenes investigadores, por lo que puedo ver en sus rostros. Creo que lo primero que hay que hacer es pensar out of the box, fuera de la caja, chicos. Hay que atreverse a seguir las reglas formales, sin lugar a dudas, de las publicaciones científicas, pero abandonar esa idea del derecho como mera descripción o compilación. Hay que atreverse a cuestionar, a pensar siempre, a deconstruir lo que se nos dice en el salón de clase y en los textos que leemos, en los manuales e incluso en los textos de nuestras propias revistas científicas. Pocas veces se nos enseña a deconstruir. Pocas veces se nos enseña a pensar y a criticar, y esa es la tarea de las nuevas generaciones. Estamos acostumbrados a ver a nuestros maestros con mirada sagrada, y eso está bien, pero eso no
Eso no obsta para que nos atrevamos a repensar, a reformular y actualizarnos. Para eso hay que documentarse, siempre documentarse, mantenerse a la vanguardia de las publicaciones. Hay que lograr balancear la tensión entre la literatura clásica, que es muy importante, y las nuevas tendencias. Y siempre hay que preguntarse cuál es mi aporte con esto que estoy pensando, esto que estoy proponiendo, esto que estoy publicando, a quién apunto, qué es lo que quiero cambiar. El derecho es una herramienta fundamental para el cambio social. El derecho constitucional particularmente. Y es nuestra responsabilidad como investigadores y como editores mantener esa función del derecho. Y para eso es muy importante cuestionar y criticar. Hay que cuestionar los escenarios académicos, sean ellos las universidades, las facultades, los eventos, los congresos, las reuniones o las publicaciones en las que, por ejemplo, no hay suficiente presencia femenina, o no hay suficiente presencia indígena, o no hay suficiente presencia afrodescendiente. Ese tipo de escenarios a los que estamos tan acostumbrados en términos formales tienen que reconstruirse, tienen que deconstruirse y reconstruirse. Y las revistas, su trabajo como investigadores, como académicos, es fundamental. Y para ello hay que seguir las reglas, pero también hay que atreverse a pensar un poco más allá de ellas. Y creo que esa es la tarea nuestra como editores, ayudar a impulsar ese trabajo de articulación entre la renovación social y el derecho constitucional. Eso es todo. Muchísimas gracias, Paola, por estas reflexiones, esa introducción que también nos hace pensar mucho, pero también esa finalización de la vida práctica que está uno atendiendo cada vez que se llega la fecha para sacar un nuevo número y ver qué artículos están, que no. Aplaudo, por supuesto, la expresión de atreverse a hacerlo para publicar. Y nadie sabe, me ha tocado ya ver que se hacen esfuerzos, por timidez no se mandan, y cuando se logra hacer, pues al final tienen en muchas ocasiones buenos resultados. Uno hay que ser autocrítico, eso es cierto, pero también hay que atreverse a hacer las cosas. Muchísimas gracias, Paola. Ahora le tocaría el turno a Manuel Aragón Reyes. No está ahora con nosotros, coincidió con otra actividad del mismo Congreso, no obstante, ya con él hemos charlado, nos ha dado sus puntos de vista y yo creo que van a coincidir con todo lo que aquí estamos diciendo. Él es el responsable de la Revista Española de Derecho Constitucional. Está en el mismo Palacio de Minería, no está aquí con nosotros, pero forma parte de ese mismo esfuerzo colectivo de revistas. A continuación, doy el uso de la palabra a Juan Fernando Durán Alba. Él es el responsable ahora de la Revista General de Derecho Constitucional. Es amigo, por supuesto, es un gran constitucionalista, es un amigo de muchos años, y ahora tiene como responsabilidad dirigir esta revista que es electrónica, pero que ha tenido una gran presencia en los nuevos tiempos, con nuevas tecnologías, y hay un esfuerzo muy importante, no solo de él, sino de diversos juristas, jóvenes ya consagrados, entrando en una etapa mayor, tomando las riendas de las decisiones en derecho constitucional. Damos el uso de la palabra a Juan Fernando Durán Alba. Gracias, querido Edgar, y en fin, buenos días a todos y muchas gracias por su presencia en este foro de debate sobre las publicaciones científicas del derecho constitucional, y agradezco muy sinceramente a la organización la oportunidad que se nos brinda de debatir sobre una cuestión que quizá queda más alejada de lo que son los temas tópicos en un congreso, pero que creo que reviste una importancia indudable. Tan es así que, si me permiten, comenzaré mi intervención tratando de hacer un cierto símil entre lo que son las publicaciones en materia del derecho constitucional y un buque, una nave. Antes Paula hablaba de los tratados, se refería a los viejos tratados de derecho constitucional, de los grandes maestros. Efectivamente, la posición de los tratados, de los cursos de derecho constitucional en el buque, en el navío, es el puente. Desde el puente se ve la inmensidad del mar, la trayectoria que nos marcan las estrellas, es la parte noble del buque, por así decirlo. Creo que las revistas del derecho constitucional están en la sala de máquinas. La sala de máquinas es donde reina
la grasa, el olor al combustible, donde hay que arremangarse, porque efectivamente las cuestiones que se tratan en las revistas de Derecho Constitucional son mucho más vivas, son problemas que tienen que ver con lo cotidiano. Entrando directamente en las cuestiones que se nos han planteado. ¿Son o pueden ser las revistas parte del pensamiento crítico de la Constitución? Sin lugar a dudas, son una pieza fundamental, porque las revistas de Derecho Constitucional, previa superación del escrutinio al que se someten los trabajos en orden a ser evaluados conforme marcan las correspondientes normas editoriales, pues suelen recoger estudios, reflexiones críticas, no solamente sobre la Constitución, sino sobre el desarrollo normativo o la interpretación jurisprudencial que se ha realizado de la misma. Porque en ocasiones los problemas reales no están tanto en el texto constitucional, sino singularmente, precisamente, en la ley de desarrollo, en la opinión que tienen los jueces sobre las mismas. Por eso, quien publica en una revista de Derecho Constitucional, quien manda un trabajo para ser publicado en esa revista de Derecho Constitucional, está atento realmente. Normalmente se trata de una reflexión crítica sobre una sentencia, sobre un voto particular, sobre una norma recién aprobada, pues que es una norma que adolece de incoherencia, que plantea problemas pro futuro. Y en este sentido me interesa destacar una cuestión. En ocasiones se nos achaca a los profesores, a los investigadores de Derecho Constitucional, que estamos quizá más en el más allá que en el más acá, entiéndaseme bien, que nos ocupamos de cuestiones un tanto lejanas a la realidad, que lo cubramos sobre cuestiones con un planteamiento excesivamente formalista y poco apegado a la realidad. Sin perjuicio de que esto pueda ser así, dentro de la formación de cada cual, pues hay investigadores que quizá no han tenido un contacto con la práctica. En España es muy común que me estoy refiriendo, por supuesto, a los estudios de Derecho, que hay una gran parte del profesorado de la Facultad de Derecho, de los investigadores, que son realmente los profesores de la universidad, son el 80% de quienes publican, el otro 20% serían contribuciones ocasionales de jueces o abogados, básicamente son la investigación jurídica en España, la realizan los profesores de universidad. El sistema universitario español permite que los profesores de universidad se dediquen en exclusiva, se puede, digamos, vivir más o menos dignamente de la condición de profesor, pero eso ha provocado que haya un elevado porcentaje de profesores universitarios que han tenido un escaso contacto o nulo con la realidad, no han ejercido. Y entonces, evidentemente, en ocasiones, pues esos trabajos adolecen de una distancia con los problemas considerables. Dicho esto, también es verdad un fenómeno que no se puede ocultar. Hace unos años, recientemente, hace 2 o 3 años, se ha suscitado en mi país, en España, un problema con las excarcelaciones de presos que pertenecían a la banda armada a ETA, de acuerdo con lo que se ha denominado la doctrina Parot y la condena por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien, ese asunto que tenía que ver con la regulación penal que arrancaba del viejo Código Penal de 1973, bien, existen cientos de trabajos, voy a decir miles, que quizás estaría exagerando, desde luego cientos de trabajos que desde los años 80 y 90 venían alertando sobre las consecuencias de la regulación del Código Penal de 1973 en orden al cumplimiento de las penas. Durante 20 y tantos años no se ha hecho nada para corregir esa situación. Es decir, el impacto, la influencia que han tenido los estudios sobre los operadores jurídicos, sobre quien hacen las leyes u otro tipo de normas, ha sido realmente escasa. Es decir, no se puede decir que no hubieran trabajos en este sentido. Como les digo, yo no soy especialista en derecho penal, pero me consta que solamente de artículos, es decir, trabajos específicos, habría, por supuesto, decenas, cientos, y ya si vamos a trabajos en obras colectivas o reflexiones que se contienen en obras de carácter más general, pero que abordan este problema, seguramente digamos, alcanzarían ese número, como les decía, ese número de cientos. ¿Pensamiento crítico? Sí, por supuesto. Tan es así que yo desde la experiencia, la que conozco, que es la experiencia de mi país, les diría que realmente lo difícil es encontrar un trabajo en una revista científica complaciente con el ordenamiento jurídico, complaciente con la jurisprudencia de los tribunales ordinarios, complaciente con la doctrina del Tribunal Constitucional. Distingo aquí entre jurisprudencia y doctrina porque el Tribunal Constitucional realmente hace más doctrina que jurisprudencia, cuando lo que está estableciendo es la conformación de un derecho fundamental y no resolviendo un caso concreto. Bien, no viene al caso. Por supuesto que hay trabajos
encargados, trabajos ad hoc, pero serían episódicos, me atrevería a manifestar. De hecho, quizá en ocasiones se critica con una cierta ligereza, porque, en fin, lo fácil es destruir y no construir. Antes hablaba Paola de la deconstrucción. Efectivamente, es muy fácil ser zapador y más difícil ser ingeniero. En ocasiones hay que desmontar ofreciendo alternativas y muchos trabajos lo único que se dedican es a criticar de alguna manera sin ofrecer una alternativa al tanto. Pero desde luego lo que sí que les puedo decir es que desde las revistas de Derecho Constitucional lo habitual en España va a ser encontrar trabajos críticos, bien con la regulación de la norma fundamental, incluso postulando la conveniencia de reformarla en determinados aspectos, por supuesto en la legislación institucional de desarrollo, piensen en la ley electoral, en los reglamentos de las cámaras parlamentarias, en los estatutos de autonomía, si hablamos de la organización territorial del Estado, o bien, como les decía, en los planteamientos de los jueces. La segunda pregunta era si apoyan las revistas científicas la inestabilidad o estabilidad de la Constitución y, curiosamente, en una de las primeras versiones que se nos envió, la pregunta no estaba redactada así, pero coincidía de alguna manera en cómo contribuyen las revistas al estudio y permanencia de la Constitución. Estarían de alguna manera relacionadas las revistas. Bien, las revistas de Derecho Constitucional, más que en términos de estabilidad, inestabilidad, las revistas de Derecho Constitucional posiblemente sean un síntoma de salud constitucional. La existencia de revistas de Derecho Constitucional, de revistas científicas, de alguna manera son expresión del interés que suscita la investigación del derecho constitucional entre los investigadores, entre los profesionales del derecho. El problema que desde el punto de vista de la sensibilidad de la cultura constitucional no creo que sea el instrumento más adecuado para preservar o coadyuvar en esta cultura. ¿Por qué? Porque realmente los destinatarios de los trabajos de las revistas de Derecho Constitucional son, por así decirlo, en el conjunto de la sociedad, es un conjunto de poblacional relativamente escaso, es decir, además un conjunto poblacional, los destinatarios, a los que no hay que convencer de la necesidad de una Constitución. Es un conjunto de población formados, conscientes de la importancia que tiene la Constitución. Y en este sentido, las revistas de Derecho Constitucional, más que es un instrumento destinado a preservar la Constitución en abstracto como Constitución normativo-democrática, pueden ser un instrumento más o menos adecuado para postular la necesidad de cambiar o de que permanezca una determinada Constitución en concreto. Y en este sentido, qué duda cabe, las revistas de Derecho Constitucional pues se convierten, desde el punto de vista científico, en un lugar óptimo para canalizar, como sucede ahora mismo en mi país, pues el debate sobre la eventual reforma de la Constitución. Dicho esto, claro, el debate sobre la reforma de la Constitución es un debate sustancialmente, por un lado, político y sustancialmente científico. El problema es que el debate político y el debate científico, lamentablemente, discurren por sendas distintas, sino absoluta. No digo que no haya nexos de conexión, porque puede haber en determinados casos o en determinadas personas por su trayectoria profesional, pues que estén en ambos debates. Pero, por supuesto, el debate que a la sociedad le llega es el debate sustancialmente político, nuevamente porque las revistas de Derecho Constitucional, aún en el caso de la mía, que tiene un formato electrónico, pues el impacto que tiene de cara a la sociedad es un impacto, como les decía, limitado. Pero en términos de debate científico, obviamente, y eso es indiscutible, la revista de Derecho Constitucional es el lugar, además por la proximidad, más que el manual, más que el curso, más que la monografía, es el lugar próximo, puntual, por su rapidez, por la periodicidad, el lugar adecuado para canalizar el debate científico sobre la reforma constitucional. La última de las preguntas tenía que ver sobre qué hay que hacer para publicar en una revista indexada de Derecho Constitucional. Le decía en broma antes al organizador, y esto lo digo como responsable, en mi caso como subdirector de la revista, que si esto hubiera sido un foro exclusivamente en el que hubiéramos asistido representantes de las revistas a llorar sobre el hombro uno de otros, la pregunta hubiera sido qué hay que hacer, qué demonios hay que hacer para indexar una revista, ¿no? En este contexto burocrático que nos asfixia a todos,
Decía antes a Paola, yo he estado los últimos 6 años en el Tribunal Constitucional, he regresado a la universidad ahora año y medio y todavía, después de 6 años, no consigo comprender el léxico, es decir, todavía la cabeza no se me ha ajustado al léxico burocrático de la universidad. Ahí yo no sé si está, de alguna manera, está ideado por una casta sacerdotal, que es la que maneja todo el tema de los criterios de la acreditación de los profesores. Casi pondría la mano, no excluyo que haya algún psicópata entre ellos, porque efectivamente algunas normas son abiertamente contradictorias. Espero que no se haya grabado lo anterior. Pero vamos a la... Entonces, ya que he llorado en el hombro de mis compañeros, vamos al asunto de la publicación. Y aquí sí que les voy a contar un problema que estamos teniendo, por lo menos en mi revista, supongo que en las demás también. Y es un problema que tiene que ver con el cambio de las normas dirigidas precisamente a la acreditación de los investigadores y a su carrera académica. Tradicionalmente, quien publicaba en las revistas de Derecho Constitucional ya eran doctores con una cierta solvencia, investigadores realmente acreditados. Las nuevas normas en este sentido obligan prácticamente a una persona, desde que tiene el grado en Derecho o ha culminado los estudios de doctorado, a publicar en revistas indexadas. Problema: como subdirector de la revista de Derecho Constitucional, pues me encuentro con trabajos escritos por profesores titulares, catedráticos de universidad, es decir, personas con 15, 20, 30 años de carrera académica encima, y trabajos que vienen con investigadores que apenas llevan 2, 3 años. Trabajos que se notan que en algunas ocasiones son textos presentados para concluir el máster y demás. Entonces, evidentemente, son dos culturas totalmente distintas. La cultura del trabajo tradicional, bien fundamentado con un aparato, exhibiendo un aparato doctrinal y jurisprudencial relativamente extenso, y trabajos muy concretos apoyados en escaso aparato. ¿Qué sucede? Evidentemente, para publicar en una revista, el trabajo tiene que superar el correspondiente procedimiento de evaluación. Los evaluadores normalmente están formados en la cultura clásica de publicación, y la tasa de rechazo de trabajos que tratan de, con buena fe y con ilusión de superar estas nuevas normas, es muy elevado, generando la correspondiente frustración en los nuevos investigadores. En este sentido, yo creo que las revistas de Derecho Constitucional, y con esto iría concluyendo, sin renunciar al rigor científico que de ellas se esperan, no son un diario de difusión periodístico, sino una revista para el debate científico, quizá tenga que adecuarse a esta nueva realidad que exige, que obliga, por lo tanto no es una realidad a la que las revistas, digamos, nazca de ellas, que hayan optado, sino que también les vienen impuestas, y evidentemente las revistas de Derecho Constitucional no pueden dar la espalda a esta realidad, y seguramente tengan que flexibilizar, sin renunciar al rigor científico, a estas nuevas, como les digo, pues exigencias burocráticas. Yo con esto iría concluyendo, y para no consumir más tiempo, muchas gracias por su atención, y espero en este último apartado no haberles sumido en la más profunda desazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por compartir con nosotros estas experiencias, reflexionar sobre estas preguntas que son importantes, y también por llorar sobre nuestros hombros, pero al mismo tiempo nosotros llorar sobre el tuyo. Todos estamos haciendo lo mismo. Muchísimas gracias. No quiero dejar de mencionar que hay una revista más. Ahorita ya llevamos una revista de Colombia, una de España, pero también quiero mencionar otra revista más, que es Pensamiento Constitucional, y es de Perú. Está el profesor Francisco Eguiguren, quien ha estado vinculado a este proyecto editorial aquí con nosotros. Ha de haber sido algún problema que tuvimos de comunicación, pero qué bueno que está aquí, y por supuesto puede hacer el uso de la palabra al final cuando guste, para también contarnos sus experiencias. En verdad nos da mucho gusto tenerte aquí, Francisco. A continuación hace el uso de la palabra Andrea Morrone. Andrea Morrone viene de Italia, y la revista es Cuadernos Constitucionales, Quaderni Costituzionali. Él ya ha estado con nosotros aquí, conoce el esfuerzo
también ha llorado sobre nuestros hombros y lo mismo nosotros con él, cuando se empezó a crear la red de revistas, que en sí hacía falta, por supuesto, muchísima intensidad. Bastante trabajo tenemos cada quien con la revista en lo individual, pero bueno, de vez en cuando una reunión para compartir experiencias es muy bueno, y nuevamente con ocasión de los 100 años de la Constitución mexicana, pues es excelente tenerlo aquí con nosotros. Tienes el uso de la palabra, por favor, Andrea. Muchas gracias. Antes todos, agradezco mucho al doctor Edgar Corso Sosa, al UNAM y a la organización de este magnífico convenio sobre los 100 años de la Constitución de México. Creo que es una ocasión única para nosotros de discusión sobre una experiencia constitucional más importante como la mexicana. No solo por los latinoamericanos, sino también por los europeos y también por la cultura constitucional en Italia. En esta discusión sobre la función de las revistas jurídicas y de derecho constitucional, me gustaría discutir con vosotros sobre tres cuestiones, haciendo un discurso más largo en una lengua nueva que se dice italiano e español. Los puntos fundamentales sobre lo que me gustaría hablar son estos. El primero, ¿qué relación hay entre la Constitución, una Constitución, y la cultura constitucional? Cuando nosotros hablamos de Constitución, yo creo que hablamos fundamentalmente de cultura, porque la Constitución es la forma jurídica de una comunidad política, y una comunidad política se reconoce sobre todo por su cultura. Y las revistas jurídicas, la revista de Derecho Constitucional, son expresión de la cultura jurídica de un pueblo, entonces de la comunidad política como contenido esencial de una constitución. Como dice un jurista alemán, Peter Eberle, cuando hablamos de derecho constitucional, nosotros hablamos de cultura constitucional. El derecho constitucional es cultura, es la cultura de un país. Esto es un argumento muy importante para discutir de constitución. Cuando se habla de constitución, se habla sobre todo de la cultura de un país. Entonces, ¿qué es el pensamiento constitucional? ¿Cuál es la función de una revista de derecho constitucional? Esta es la pregunta fundamental. Yo creo que es necesario un pensamiento crítico sobre la Constitución, sobre la experiencia constitucional, pero no es suficiente. No es suficiente solo un pensamiento crítico. Yo creo que por el desarrollo, por la garantía del proceso de integración constitucional, que es el contenido de una constitución, es necesario también que el pensamiento crítico sea un pensamiento pluralista. El pluralismo crítico es la esencia del discurso constitucional, de la cultura constitucional. Por ese motivo, yo creo que entre los constitucionalistas el pluralismo del pensamiento es un valor esencial y fundamental que no se puede faltar, que no puede mancar, que no necesario, absolutamente necesario. Por comprender un poco más este discurso, yo creo que el primer cómpito, la primera función de una revista jurídica y de una revista de derecho constitucional es de contribuir a la formación de una cultura jurídica.
es de contribuir a la educación pública de una comunidad política. Esto es una función muy, muy fundamental. Y entonces, yo creo que hoy tenemos cuatro temas fundamentales sobre los cuales es necesaria una discusión pública. El primero es la discusión sobre los valores comunes. La cuestión principal de este convenio es cómo se puede mantener, ¿no?, la existencia de una constitución. Esta, ¿no?, es la pregunta fundamental. Yo creo que para conservar, garantizar el proceso de integración política que está al fundamento de una constitución, es necesario discutir sobre los valores fundamentales de una comunidad política. En segundo lugar, necesita una discusión sobre los presupuestos políticos para la existencia de una comunidad. Y yo creo que el tema de la homogeneidad política es un tema fundamental para la existencia de una constitución. En tercer lugar, el derecho constitucional no se ocupa necesariamente de la vida de las instituciones públicas. Por la existencia de una constitución, de un ordenamiento constitucional, es necesaria la existencia de instituciones políticas estables. Y en cuarto lugar, la reflexión y la cultura constitucional debe ocuparse del proceso de integración política o de integración constitucional. La Constitución es también no solo una forma jurídica, no solamente la forma jurídica de una comunidad política, ma es también el proceso continuo de implementación de los valores constitucionales mediante las instituciones políticas y las instituciones de gobierno. La segunda cuestión que me gustaría discutir con vosotros es qué es o qué debe ser el derecho constitucional. Esto es el tema de una revista jurídica, de una revista de derecho constitucional. El derecho constitucional es una ciencia joven, tiene más o menos 200 años, ¿no?, un poco más de la Constitución mexicana. Nació con las tres grandes revoluciones liberales, la inglesa, la americana y la francesa. Pero hoy yo creo que nosotros no sabemos ancora cuál es el contenido del derecho constitucional. Yo creo que hay dos tareas fundamentales. La primera, el derecho constitucional es teoría constitucional. El objeto son los principios generales o fundamentales de la organización de una comunidad como comunidad política y constitucional. Y la segunda materia, el segundo tema del derecho constitucional es el derecho positivo constitucional. Es decir, la vida concreta de una comunidad política organizada con el derecho o mediante el derecho. El derecho constitucional no es solo teoría, debe ser también estudio del derecho positivo, de las relaciones entre los principios fundamentales y la vida o la experiencia jurídica constitucional. El tercer tema es muy importante, creo, sobre todo por la función de una revista jurídico-constitucional, es el tema de la responsabilidad de los intelectuales, de los constitucionalistas. Esta es una reflexión, creo, muy necesaria e importante en este contexto. ¿Cuál es la función de los intelectuales en general y cuál es la función de los constitucionalistas hoy en día? Es una discusión antigua. Yo pienso a la raison de Clerc de que hablaba Julius Benda en los primeros años del 900, cuando los intelectuales trajeron la discusión pública, la participación a la discusión pública,
frente los autoritarismos, el fascismo, el nacionalsocialismo, las dictaduras europeas. La función de un intelectual es de participar al discurso público, es de criticar la política, es de criticar el modo segundo el cual se va a implementar la Constitución. Se hablaba antes de la reforma constitucional. Yo creo que el tema permanente de discusión en un país es la reforma de una constitución. En Italia es un tema permanente, ¿no? Faltó una grande reforma de la Constitución en diciembre, pero la discusión sobre la necesidad o no de una reforma constitucional es permanente. Pero yo creo que el tema de la reforma de la Constitución no es solamente un tema de las políticas, de los partidos políticos, de los gobiernos, de los parlamentarios, de las instituciones públicas. El tema de la reforma constitucional es sobre todo un tema de los intelectuales y de los constitucionalistas. Es necesario que los constitucionalistas participan a la discusión pública sobre la reforma de la Constitución. Es necesario el contributo de las revistas constitucionales antes del debate político, antes, porque nosotros tenemos los medios para que la política pueda decidir en una manera coherente con los principios constitucionales fundamentales. Yo creo, esta es la última cosa que me gustaría discutir con vosotros, que el tema de la crisis de la política, el tema de la crisis del derecho y de la ciencia jurídica hoy es el tema de la crisis de los intelectuales, de la función de los constitucionalistas frente al poder político. Yo creo que para llegar a la crisis es necesario que los intelectuales, los constitucionalistas, tengan una función de participación activa al discurso político. Esta es la única condición para que el derecho constitucional, la ciencia jurídica constitucional puede haber ancora hoy en día una función activa en el debate público, en la cultura jurídica de un ordenamiento constitucional. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Andrea, por estas reflexiones, ya más de experiencia, sí, ciertamente, de cuadernos constitucionales, pero del contenido de una revista, de los temas, de la cultura, hacia dónde la tenemos que llevar y cómo contribuir, por supuesto, no solo a una relación con la Constitución, sino a una cultura jurídica en general que tiene que ser reflexiva también del texto de la Constitución. Ahora dará uso de la palabra, ya tuvimos la visión española, primero la colombiana, España, Italia, ahora regresamos y es en América Latina y es Brasil. Le toca hacer uso de la palabra a Hilton Norberto Rofilo, quien él está vinculado a la Academia Brasileña de Derecho Constitucional, en donde tienen una revista y es un buen esfuerzo que se ha venido realizando a lo largo de los años. También es de los primeros que formaron parte de esta red y pues escucharemos con mucha atención las reflexiones de Hilton, por favor. Buenos días, gracias a la invitación de ligar la organización de esta mesa de debate. Es un gran honor estar acá nuevamente en la actividad de la Red Mundial de Derecho Constitucional, de revistas de Derecho Constitucional. Las tres preguntas presentadas para nuestra reflexión son bastante interesantes.
Yo he publicado algunos números atrás en la revista de las cuestiones constitucionales aquí de la UNAM, un texto acerca de los fundamentos de derecho, especialmente de los fundamentos del derecho constitucional, acerca de las fuentes legales. En este texto he discutido un poco acerca de las cuestiones de los precedentes, de la Constitución, de los tribunales internacionales. ¿Por qué hablo acerca de esto? Cuando he visto la primera pregunta acerca de pensamiento crítico, la primera cosa que pensé fue acerca de qué pensamiento crítico es importante que una revista de derecho constitucional desenvuelva. Así como Andrea Moroni habla un portuñol, tento uma nueva língua, mas vamos adelante. La Constitución, como nos habló Andrea, é sempre muito difícil nós saber que coisa estuda. Claramente estuda direitos fundamentais, poder, questões atinentes à repartição dentro do Estado de autonomia, entes federativos. Pero a Constituição há uma visão de construção, há uma visão de organização dos valores, das estruturas. Uma possível visão do pensamento crítico é uma visão do pensamento crítico a partir da destruição, a partir de apontar errores, apontar contradições, que é algo sim muito relevante, pero em minha visão é algo insuficiente. Claramente é importante o apontamento de errores quando há em la legislação, em las sentenças, em las precedentes. Pero penso que uma revista de direito constitucional, sim, tem que refletir de maneira crítica acerca de la realidade social e de la realidade constitucional, pero é necessário, em alguma medida, fazer uma contribuição. E aí penso, e concordo com o professor André, que o papel de los intelectuales, e no caso de nós, os intelectuales de direito constitucional, é uma reflexão crítica, mas também uma reflexão propositiva. E me parece quando nós da academia hacemos dessa maneira, há uma importante contribuição para a cultura jurídica em geral e para o desenvolvimento do direito constitucional. A segunda pergunta trata da questão acerca da estabilidade ou inestabilidade que as revistas de direito constitucional podem produzir em sua construção crítica, mas também propositiva. Na visão que possuo sobre essa questão, me parece que o que se promove é uma parcial instabilidade. Em que forma? Há uma reflexão, há propostas que, em alguma medida, buscam a transformação do direito constitucional. Por exemplo, eu também he visto os últimos índices sumários de las revistas, assim como de minha revista, e há muitas discussões acerca de los precedentes, acerca de las leis, pero os artigos que são mais citados, buscados, são aqueles que, além de uma reflexão, propõem, de alguma maneira, uma parcial reforma ou um mecanismo de enfrentar aquele problema que se ha apresentado. Por exemplo, ano passado, há um texto na revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional acerca de liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Há um juzgado em análise, em Suprema Corte Brasiliana, acerca de los limites de liberdade de expressão. Então, trata-se de um texto que faz uma grande reflexão a partir do direito oposto, do direito comparado, mas também à luz das peculiaridades que a questão está sendo traída à Suprema Corte, propõe algumas ideias generais que podem influenciar de alguma forma na decisão. Tanto é assim que
algunos ministros de la Corte, jueces de la Corte, me disseram que estão a se debruçar sobre esses textos, alguns desses textos de nossa revista. Então, acerca da segunda pergunta, me parece que sim, o papel da academia, como é dito a professora Paola Alvarado, é a questão de pensar out of the box, fora da caja. É verdade, a academia, de alguma maneira, pode, a partir da realidade da cultura posta, pensar de maneira diferente, pero comprometida com a questão do pluralismo democrático, que é o cerne do modelo constitucional atual em los estados constitucionais contemporâneos. Então, sobre a segunda pergunta, sim, a revista é algo bastante importante. Claro que há alguns problemas, né? Agora mesmo, em Brasil, há uma grande discussão acerca de direito processual. Né? Por quê? Há um artigo específico em la nova codificação, novo código, que é muito interessante, é 926. E o código tem a dispositivo a seguinte disposição, enunciado: os tribunales devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Claramente acá conceitos de teoria constitucional que eram utilizados na jurisprudência e agora se traem para a legislação, fazendo uma difícil discussão acerca de adoção ou não, em que medida de estar decisis da teoria do direito anglo-saxão, ou, recentemente, há modificações na legislação brasileira acerca de formas de colaboração premiada em direito processual penal, com um grande impacto em las garantias processuais penais. Tem sido uma discussão bastante rica. Recentemente, um professor italiano, publicado em nossa revista, um texto fazendo uma reflexão crítica acerca das operações manos limpas, porque há a questão da corrupção, questão essa que em Brasil nós outros também estamos a se debruçar. Então, há sim um papel importante de reflexão crítica acerca de toda a construção do direito constitucional. E a terceira pergunta, indexador, como publicar em uma boa revista. Primeiro, a questão já enfrentada acerca da dificuldade para nós outros editores de muitas vezes compreender quais são os critérios objetivos que nós outros temos que cumprir. Eu tenho acá uma lista de indexadores que nós outros já temos em nossa revista e outros indexadores que pedimos a inclusão e por uma série de questões ainda não conseguimos ser incluídos. Então, para nós outros editores, há a questão de lidar com essa burocracia, que muitas vezes não é clara, não é fácil de compreender. Pero, para o pesquisador, sem dúvida, é cada vez mais difícil publicar em revistas boas, razão de uma série de questões. Em Brasil, assim como México e outros países, há uma necessidade muito grande de los jovens publicarem em boas revistas, sendo então que há uma quantidade enorme de artigos para ser avaliado. O que é um bom artigo? Claro que é uma questão subjetiva, mas um bom artigo em linhas generais tem algumas ideias originais que em alguma medida vão contribuir acerca de aquele debate, mas também fazem essa reflexão, por suposto, acerca da reflexão existente. Então, uma questão essencial na construção de um bom artigo para obter a publicação é conhecer com boa profundidade o campo, a literatura acerca da questão, pero não só isso, apresentar algumas contribuições que possam, de alguma forma, fazer uma reflexão crítica e construtiva acerca do direito constitucional. Claro que é muito importante
por exemplo, se vai publicar em determinada revista, conhecer essa revista, conhecer o que se discute, conhecer as perspectivas que a revista adota, porque há uma infinidade de revistas. Muitas vezes, tu tienes um pensamento de direito constitucional que é mais afinado com uma revista. Claramente, é mais fácil obter, em virtude da concordância teórica, a apresentação das teses em aquela revista e não em outra revista. É importante conhecer as revistas. Claro que vivimos em uma comunidade acadêmica que deve ser organizada a partir da ideia de uma sociedade aberta, da liberdade das ideias. Pero cada revista tem uma certa linha editorial, tem uma certa construção que é necessário ser levada em conta na hora de submeter, de remeter um artículo à avaliação. Então, eu agradeço muito a todos vocês e ao professor Edgar por a invitação. Graças. Al contrario, Milton, muchísimas gracias por estas reflexiones y terminando con esa última pregunta, efectivamente, los jóvenes tienen que entrar, aventarse, hacer cosas serias y que sean publicadas. Son el futuro de la revista, el futuro de la cultura, el futuro de la Constitución, lo son todo. Me gustaría preguntarle a Francisco Eguiguren si quieres decir algo antes de que yo tome la palabra, Francisco. Muchas gracias, Edgar. Buenos días a todas, a todos. Me siento muy contento de estar aquí. Estuve en la primera reunión donde nació la red de revistas. Me voy a presentar primero. Mi nombre es Francisco Eguiguren. Soy director de la maestría en Derecho Constitucional de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Director de la revista Pensamiento Constitucional. Mi maestría está cumpliendo 27 años, mi universidad 100, es una universidad privada, pero con una profunda vocación humanista social. Este fue el número 20, el 21 del año 2016 está en edición, entró a fin de año, o sea que yo creo que el próximo mes estará listo. Yo no te debo haber respondido, y perdóname porque ahora con mis funciones de vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manejo 5 correos, trato de responder casi todos. Sí sabía de la reunión porque el asistente académico de la maestría me lo dijo, pero se me pasó, perdón. Pero tenía que estar aquí, es un honor estar aquí contigo y con ustedes. Quiero hacer algún comentario de las preguntas y comentar un poco. Sí, como dijo Fernando, sí, algunas cosas de nuestras revistas tenemos que decir, porque si yo lloraba un poco por esto, ahora a veces maldigo más bien, lo que significa. Para nosotros, en el Perú es importante una maestría de Derecho Constitucional que tenga 27 años. Somos, sin duda, la más antigua de América del Sur y creo que de América Latina, porque salvo que la UNAM tenga una que creo que no la tuvo antes, ya. Es la más antigua y nació inspirada por Domingo García Belaúnde, César Landa, yo mismo. Y tener, digo 21 porque va a salir 21 números continuos, anuales de una revista, bueno, marca una continuidad que hemos querido defender. Y eso fue un tema de discusión con la universidad, porque nuestra revista la publica el fondo editorial de la Universidad Católica. Entonces, como que las reglas las ponen ellos, el contenido lo ponemos nosotros. En la revista siempre hemos procurado recoger artículos de queridos y distinguidos maestros ya mayores, nombres importantes, y recoger trabajos de personas jóvenes, sea egresado de nuestra maestría, porque esta es una revista de una maestría, ¿no? Entonces también tiene y de una universidad, entonces tiene una dimensión institucional. Y también de algunos profesores jóvenes, por lo menos con el grado de magíster, que es lo que es la maestría, de América Latina y de España. Hemos publicado a muchas personas que no conocemos ni física ni personalmente. Simplemente ya nos mandan sus trabajos, algunos son acogidos, otros no. Le pedimos sus datos curriculares, si el trabajo parece interesante, va. Pero a nosotros la universidad
salvo publicar, no nos da un centavo para la revista. Entonces todo el trabajo lo hace ad honorem el director, o sea yo, y el comité asesor que trabaja en la revista más que yo, del profesor García Belaúnde, el profesor Samuel Abad, y el editor que es el asistente académico de la maestría. Todo es trabajo plus de la maestría. Todo es trabajo. Es bien difícil y tenemos que trabajar. Somos un país chico, el Perú. Entonces a mí me ha quitado, ya no me quita el sueño, el tema de las indexaciones. Creo que estamos indexados, no lo sé. Porque eso lo maneja mi fondo editorial de la universidad y solo quiere publicar revistas indexadas. Pero sí les quiero comentar una discusión que tuvimos hace unos como 5 años, porque yo tengo al frente la maestría y la revista como 12 o 13, creo. Hubo una discusión. Bueno, nosotros éramos la única maestría de la universidad, de toda la universidad, que editaba una revista. Ininterrumpida, anual. Y nos dijeron, bueno, se tienen que someter a estas reglas, estos artículos, varios no van porque ya están publicados aquí, aquí o allá. Entonces, claro, yo sé que nosotros sacamos la revista gracias a la generosidad de profesores extranjeros y nacionales amigos que se sienten cómodos en esa casa que es la revista. No le pagamos un centavo, por supuesto, al contrario, le deberíamos pagar para que nos lo manden a nosotros. Este número, por ejemplo, tiene cosas de Dieter Nolen, de Lucio Pegoraro, de Díaz Reborio, de Alan Brewer, de Néstor Sagüez, digamos, para hablar de algunos de los extranjeros y de algunos nacionales. No son poca cosa, ¿no? Gracias a ellos sacamos la revista. ¿Qué reciben ellos? Nada. El cariño con la revista y el ser leídos en el mercado peruano y de algunos que nos reciben. La universidad quiere que todas las revistas sean electrónicas. A nosotros nos quisimos oponer. Los viejos preferimos agarrar nuestro libro, leerlo. Bueno, llegamos a un acuerdo. Ya la universidad tiene un portal de revistas electrónicas donde todos los números de pensamiento constitucional están y han ido bajando. Ya no son 1000, ya no son 500, creo que ahora nos dan 200 ejemplares impresos que los entregamos a autores, a amigos, a comunidad académica y a potenciales autores. Pero ya, digamos, cada día es más difícil contar con un producto impreso, porque la política de la universidad es que revistas sean electrónicas. Estamos en los dos. Y por último, para terminar esta referencia, la gran transgresión con la universidad fue: ¿ustedes quieren que muera esta revista? Si ustedes quieren que muera, si es que no pasamos lo de la indexación, morirá pues y caerá en su conciencia, y truncar tantos años que a ustedes no les cuesta nada, salvo publicar y cada día menos porque es electrónica. Yo tenía 2 propuestas de editoriales de sacar la revista. Me recordaron que es un producto que le pertenece al fondo editorial de la universidad, así que no podíamos llevarla a una editorial privada. Ahí vivimos, esto pasó hace como 5 años, seguimos vivos, como digo, pero a mí no me quita el sueño. Honestamente, somos un país chico, el Perú. ¿Qué? ¿Voy a competir con revistas de España, de México, de Argentina, de Brasil? No, pues, no. A mí en lo personal, honestamente, no me interesa. Nuestro deber es difundir el derecho constitucional. Mientras hayan personas que lo lean, se le presenten artículos de relativa calidad con altibajos, claro está. A veces a un autor consagrado y que es amigo, es muy difícil rechazarle un artículo. Se va a molestar. Se va a molestar. Entonces, habrá que buscar un camino. Entonces, yo creo que lo moderno es ir a la indexación, pero honestamente creo que no es un lugar para todos. O sea, yo soy un humilde Volkswagen, no pretendo ser un Mercedes-Benz. Mientras nuestra revista viva, se lea, se difunda, estamos vivos, seguiremos estando vivos. El tema de exigirnos cumplir la indexación es problema de la universidad. Nosotros tratamos de cumplir, pero no siempre es posible, porque tendría que estar recibo un trabajo supuestamente inédito y que tenemos que hacer un control para ver si es así. Miren, a veces uno manda artículos que le piden amigos para decir en Argentina, Bolivia, Chile, para hablar cerca. Esos artículos jamás se verán en mi país, porque las revistas impresas nuestras, creo, salvo alguna española, tal vez alguna mexicana, no están en nuestros países, no están en las librerías, no están. A veces están en las bibliotecas. Lo electrónico permite llegar. Entonces es un mito a veces el decir, no, ya está publicado. Una ponencia a este Congreso de Derecho Constitucional ya no podrá ser publicada.
Bueno, ¿eso está bien? No sé, no sé, no sé. Pero yo creo que debemos ser conscientes de nuestra realidad y cada quien podrá construir. Lo importante es difundir el derecho constitucional y respondiendo en 2 minutos las preguntas. Sí, difundirlo de una visión crítica, creativa. Si defender la estabilidad o no, o la inestabilidad, depende pues. Nuestra revista no tiene, porque es una revista de una maestría, no tiene una línea ideológica, salvo, como decías tú muy bien, que los trabajos estén adscritos a una línea de defensa de la democracia, de los derechos humanos, del Estado de Derecho, etc. No hay un control ideológico de nuestra parte. Y le digo una anécdota, en este número nos llegó un trabajo de un ilustre y amigo catedrático venezolano, a la semana de que había salido la famosa y controversial sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el matrimonio homosexual. Él tenía una postura crítica, opuesta. Era un trabajo muy informativo, en castellano a la semana de la revista. Era un botín, ¿cómo que no? Yo personalmente estoy a favor del matrimonio homosexual. Yo no iba a recusar mi comité editorial ese trabajo. Claro, hablamos con una discípula que es doctoranda en España. Hay una gran diferencia de prestigio, claro está. No de la calidad de los trabajos. Entonces a esta chica le pedimos y ella hizo un artículo a favor de la sentencia del matrimonio homosexual, porque a veces hay que fomentar el debate. Entonces nosotros no tenemos una línea, pero sí creo que hay que fomentar un pensamiento crítico, reflexivo, a veces a favor de una renovación, a veces a favor de un cambio, a veces a favor del funcionamiento de una institución. Y eso es lo que podemos hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por tu opinión y reflexión y sobre todo la experiencia. Sigo diciendo la experiencia y la experiencia. El dirigir una revista es una gran responsabilidad, una alta responsabilidad, como dice Paola, y conlleva muchas decisiones, muchas tomas de conciencia, muchas preocupaciones y también muchas enemistades en algunos casos. Eso es crucial. Los primeros 5 años de la revista mexicana de Derecho Constitucional, debo reconocer, perdí algunas amistades. Pero ya lleva 17 años la revista y ahora sí, sin ningún problema puedo decir, este artículo se publica o no, con base en los dictámenes, por supuesto. Ya la gente sabe, efectivamente, si dirige o no un artículo para ser sometido a evaluaciones de la Revista Mexicana de Derecho Constitucional, de cuestiones constitucionales. Entonces sí, son experiencias que vamos teniendo a lo largo de los años. Me toca el turno de hablar, antes de darle la palabra a Rafael, si me permite, Rafael. Un poco la experiencia nuestra y el planteamiento de las preguntas. Las preguntas tienen relación porque pues, estamos festejando 100 años de la Constitución y son revistas que tienen que ver con el derecho constitucional. La primera, revista científica, Pensamiento Crítico de la Constitución. Pues es nada más recordar lo que es una revista científica y si no lo recuerdan cada rato que entramos a un índice o nos queremos permanecer en un índice. Es, por supuesto, una revista, una publicación periódica con un contenido que pase por una serie de etapas que lleve un proceso de investigación. O sea, eso sí lo ven y lo aprecian. Y para eso hay muchos requisitos dentro de la revista. ¿Sí? No se trata que sea una revista de difusión de la institución que la edita, para empezar. Y hay de aquel que presenta un artículo en la institución que la edita y es evaluado por una persona dentro de esa institución. No, tampoco, debe ser un dictamen externo. Van buscando la objetividad, que el artículo sea científico, que tenga aportes, que sea inédito. O sea, la noción de revista científica implica muchísimas cosas. No es de difusión, no es de alerta, pues es un trabajo de un proceso de investigación, por eso son revistas científicas. Hay otro tipo de revistas, por supuesto, la semanal, la que compramos a veces, la revista de difusión, o sea, hay para todo, para los diversos escritos hay, pero lo que es una revista científica sí lleva una línea de un proceso de investigación, pero a esa objetividad se le debe añadir un pensamiento crítico, no como una simple postura en contrario. Un pensamiento crítico analizando la situación, mucho análisis, cómo está el conocimiento, por qué se está generando ese conocimiento, conocer los argumentos a favor y en contra para tomar en determinado momento una decisión. Crítica, sí.
Crítica propositiva, bienvenida. Crítica peyorativa, pues tendrá que ser muy, muy bien argumentada, sostenida, para que al final logre tener un impacto o logre estar publicada en una revista. Pero si ustedes unen una revista científica con crítica, eso es lo que debe ser. Son dos elementos bastante subjetivos para poder aportar al análisis de cualquier derecho, para estar en la cultura constitucional. Y aquí sí hago un paréntesis. Los procesos que están llevando a cabo las revistas científicas llevan un impulso muy fuerte que contrasta con los libros. Depende del área. Yo digo la experiencia mexicana. ¿Acaso los libros que se editan en México llevan el mismo proceso, rigor científico de una revista? Yo creo que no. O sea, con las revistas es pasar un dictamen doble y ciego, como se dice, anónimo. Y eso implica en verdad un cuestionamiento, un análisis. En los libros, en cambio, desafortunadamente en algunas ocasiones pueden contar con un dictamen y eso, a ver. Pero si uno se acerca a una editorial, la editorial le va a decir, me gustó el título, qué bueno, es de actualidad, y simplemente con eso se puede publicar. En este caso, por supuesto, yo apuesto más hacia la revista. Sé que en otros lugares, para que se publique un libro, hay escritos previos, hay reuniones, hay discusiones, después se hace colectivamente, se vuelve a hacer una última revisión y finalmente sale un libro. Pues claro, hay diferencias, pero en lo que es la experiencia mexicana sí tenemos que caminar muchísimo. Ese pensamiento crítico, sin embargo, pareciera que no debe ser, desde mi punto de vista, hay dos formas de entrarle hacia la Constitución, directamente o indirectamente. Si es directamente, pues tenemos que estar, como están señalando aquí, la reforma de la Constitución. Si es una reforma, pues entrarle inmediatamente, a lo mejor en su proceso, el íter constitucional que tiene, los pasos que hay, pero ahí la oportunidad va a ser difícil. Si la revista como la mexicana es semestral, pues no veo yo cómo si en un periodo de sesiones pues va a salir rápidamente una reforma constitucional, no veo cómo alcanzarla. Tendrá que ser desde la iniciativa, y si la iniciativa se presentó un periodo anterior. Pero habría que buscarlo para hacerlo directamente. Pero hay algo más, la indirecta. Y la indirecta es a través de las leyes que bajan el contenido de la Constitución y sobre todo de los criterios jurisdiccionales, que son los que interpretan el texto de la Constitución. Sé nuevamente las experiencias que hay en otros países, nos las estaba comentando Juan Durán, por ejemplo. Es difícil que una sentencia del Tribunal Constitucional Español no sea criticada, o incluso son pocas las que pasan una crítica suave. O sea, pues eso ya se vive en un ambiente muy difícil. En el caso de México, si buscamos nosotros una posición crítica de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues a lo mejor salen nexos. Es una revista que no lleva el rigor científico. A lo mejor sale en Proceso, a lo mejor sale en la columna del Universal, a lo mejor sale en la columna del Reforma, pero un análisis con rigor científico, ahí sí hay que caminar. Pero no lo digo solamente por la revista, cuidado. No lo digo solo por la revista, sino el destinatario de esa posición crítica. Nuestro Poder Judicial, por señalar algo, está lo suficientemente abierto para obtener una crítica con rigor científico. ¿Y en qué momento? Eso es algo que se tiene que caminar, pero no solamente estoy hablando del Poder Judicial, los diferentes operadores jurídicos, también el legislador, por supuesto, y también la misma doctrina. No hay como las grandes revistas, ustedes recordarán, en donde en un número alguien pone una posición doctrinaria y en otro número hay una posición doctrinaria contraria. Las grandes revistas de derecho, ya ni siquiera poner constitucional, están hechas así y se recuerdan así. Tú tienes un número de esta posición y tienes en otro número otra posición. Y ahí está un gran debate doctrinario en una publicación periódica que es una revista. O sea, son muchas las formas en que podemos crecer en esta posición crítica. Dirigirla a la estabilidad o inestabilidad de la Constitución, pues bueno, para empezar se necesitaría hacer una revista con mucha solidez.
con mucha solidez y con los tamaños suficientes para poder hacer algo que impacte en el texto de la Constitución. No obstante, yo creo que la labor, y aquí sí me aparto un poco en una posición muy personal, la labor no está tan directa con el texto constitucional. Nuestra labor en esta objetividad es dar los elementos para que en determinado momento los operadores jurídicos tomen una determinada decisión. Si no se hace esto así desde mi punto de vista, sí pudiera ser una revista con un rigor científico que va a ser más bien una protesta y que en determinado momento, si no se logra lo que se busca en la protesta, pues va a salir dañado lo objetivo o lo científico. Sí, ciertamente, si la Constitución respira por lo que dicen las revistas científicas, está bien, pero respira porque ahí están los elementos, ahí están los análisis, ahí está la reflexión. Sí contribuyen definitivamente a la estabilidad o inestabilidad, pero proponiendo, dando los instrumentos o las herramientas correspondientes. ¿Qué hacer para publicar una revista en una revista científica indexada? Me voy más al anecdotario de la experiencia de la revista finalmente. Aquí se habló itañol, se habló portuñol, y eso es manifiesto de lo que pueden ser diversas revistas entrelazadas. Cuando se hizo la primera reunión, pues teníamos también a los franceses, había de varias partes del mundo, y dijimos, bueno, no me veo yo como la Cancillería teniendo traductores al mismo tiempo para llenarlo. No, pasó algo extraordinario. Cada quien, cuando está en dirección de revistas, normalmente son personas que hablan 2 o 3 idiomas. Entonces nos pudimos comunicar sin ningún problema. Podría hablar Andrea en italiano y nosotros entenderlo, o podría hablar Andrés Rú en francés, nosotros entenderlo, o nosotros hablar en español y ser entendido por los demás. Eso es algo muy especial de las revistas y eso sí es muy significativo. Tenemos que no conocemos a las personas, ciertamente. Si hay algo que a mí me llena, yo creo que a todos, es cuando alguien va a algún lugar y dice, soy Edgar Corso, estoy al frente de una revista. Tú eres el director de la revista, qué bien, gracias por haberme publicado en esa revista. Se siente uno en verdad bien. ¿Por qué? Porque es muy objetivo. Es muy objetivo. Entonces dice uno, bueno, no me des las gracias a mí, fue tu trabajo, fueron 2 dictámenes y salió publicado. Pero si te encuentras a uno que no le publicaste porque tenías los dictámenes negativos, ¿cómo saberlo? No se sabe. Pero si lo supieras, ni le digas que tú eres el director de la revista. Indexaciones, pues sí, estamos metidos en esas indexaciones y eso es algo que nos va llevando a caminar. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, está muy metida en indexación. Son más de 100 revistas en la UNAM, más de 100 revistas, y están unidas y tienen un fundamento similar, las bases, se han hecho muchos esfuerzos. Aquí yo me trajeron el número 29 de cuestiones constitucionales, es el último físico. El día de ayer ya salió el 30 y es electrónico, y entonces este es el último número, ya empezamos en la tradición electrónica. Me podría resistir, como dice Francisco, pues denme 100, ¿no? Denme 100 nada más para los colaboradores y para tener mi colección ahí, la encuaderno. Sí, pero yo creo que ya la tendencia es hacia allá, va a ser electrónico y por lo tanto hay que caminar en ese sentido. Se podrían decir muchas cosas más, pero con esto yo creo que termina la ronda de las personas que estamos de este lado, junto con Francisco, que físicamente está allá, pero en realidad está de este lado. No sé si alguno de ustedes quiera hacer uso de la palabra. Rafael, por favor. Director de la revista de Cuestiones Constitucionales. Quiero hacer referencia a cuestiones de datos históricos. El programa de posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1949 estableció la terminal de Derecho Constitucional y Amparo. Cabe resaltar que el doctor Fixamudio y el doctor Jorge Carpizo, entre otros, fueron egresados de esa terminal y hicieron su posgrado. La revista de la Facultad de Derecho tiene 76 años y efectivamente, ha sido un gran esfuerzo por parte del doctor Edgar Corso
y bueno, aquí ya puntualizó 17 años, es muy complicado. Y también lo que decía el doctor Francisco Eguiguren, ¿no? Es una situación muy compleja, muy problemática. La situación que tenemos que hacer una reflexión y queda en el aire, ¿qué es esa cosa llamada ciencia? Que por cierto es hasta el título de uno o varios libros. El problema es siempre lo que ha tratado de hacerse en la cotidianeidad, es lo más cercano a la objetividad, pero hay un trabajo de Michael Lewis que dice que es la objetividad en la ciencia. Entonces, hay otras cuestiones epistemológicas, la ciencia del poder o el poder de la ciencia. Y aquí, efectivamente, uno de los grandes problemas es la subjetividad. ¿Hasta qué grado podemos decir que un evaluador, un dictaminador, está realmente apegándose a esos criterios de objetividad? En cuanto a la perspectiva epistemológica de la ciencia positivista, ¿cuál es el dato que nos permite tener una cierta, digo relativamente, claridad de que puede ser un trabajo aceptable? Es respetar el aparato crítico. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar en comisiones dictaminadoras de otra naturaleza, pero al fin, criterios de evaluación, está ahí una de las cuestiones. Lo único que puede ser medible, cuantificable, y para poder dar datos, como dice aquí Edgar, de ser lo más objetivo, es respetar el aparato crítico. Cuando uno tiene cierta experiencia, uno se da cuenta cómo se maneja el aparato crítico. Ya lo otro, bueno, vendrá por añadidura, pero definitivamente nos encontramos con trabajos, libros. Hay libros, que omito el nombre, pero habla de una nueva constitución de 500 páginas, publicado por Rúa, 4 citas y citas del autor. Con esa evidencia, pues definitivamente nos damos cuenta que es un trabajo pues muy pobre. ¿Cómo hablar de toda una constitución con 4 citas personales? Bien, entonces pienso yo que por ahí habría que ir trabajando. Y es cierto, quienes hemos tenido cargos de dictaminadores, y pues me decía don Héctor Fixamudio, no sé si felicitarlo o es realmente una situación muy complicada. Y eso lamentablemente es muy quienes hemos cumplido funciones de dictaminadores, de evaluadores, y qué bueno que en las revistas todavía no se da el nombre de los dictaminadores, pero quienes hemos tenido cargos en comisiones dictaminadoras en el Sistema Nacional de Investigadores, el CONACYT, sale nuestro nombre. Y es una situación muy complicada. Yo felicito esta mesa a todos y muchas gracias, Edgar. Al contrario, Rafael, muchísimas gracias. Con esto, si es que alguien tuviera algo que decir, comentar, los jóvenes, si quieren decirlo, es ahora el momento. No es obligado, ¿eh? No es obligado. Bueno, yo... Alfonso. Muchas gracias. Mi nombre es Alfonso Mendoza. Soy estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM. A mí me interesa mucho el aspecto de investigación y durante sus charlas me di cuenta que coinciden en muchos puntos, que es principalmente el aspecto crítico. Pero siento que muchas veces el problema es que durante la carrera universitaria no siempre nos forman mucho en el aspecto crítico. Y ese es un problema que considero muy importante. Ahora bien, si no estoy mal, el profesor Juan Fernando comentaba que muchas veces quienes llegan a publicar en las revistas son un 80% profesores o investigadores, pero no gente que está muy metido en la práctica
por ejemplo, en tribunales, litigando y esas cuestiones. ¿Hay una forma en que podamos mezclar como la parte práctica y la parte crítica? Porque la veo en ocasiones muy complicada. Juan, por ahí ese es el comentario global, si gustas. Sí, vamos a ver, cuando me refería efectivamente a la circunstancia de la publicación, hablaba de la realidad española, decía que efectivamente la investigación en el campo del derecho en España sustancialmente la realizamos los profesores universitarios, ponía un 80% por decir una cifra, en cuanto a las revistas científicas acreditadas. Después hay otro tipo de publicaciones con una periodicidad mayor, estoy pensando en La Ley o en otro tipo de publicaciones normalmente pues agregadas a algunas editoriales jurídicas donde sí se pueden encontrar comentarios suscritos por abogados, fiscales, jueces. Estamos hablando de comentarios mucho más breves, de pocas páginas, normalmente centrados en aspectos muy concretos de una sentencia que acaba de publicarse en una reforma legislativa puntual. Ahí sí que se pueden encontrar, como le decía, opiniones más apegadas a realidades concretas. Pero desde el punto de vista de lo que es la investigación científica tradicional y su publicación en las revistas que todos conocemos, la Revista Española de Derecho Constitucional, Teoría y Realidad Constitucional, la Revista Española, la Revista de Derecho Político, la nuestra, la Revista General de Derecho Constitucional, vamos, en un tanto por ciento prácticamente superior al 80%, son personas que tienen algún nexo con el mundo académico. Es muy difícil encontrar un trabajo de algún abogado que no tenga relación con la universidad, ¿no? Y eso también, en buena medida, cuando hablábamos del planteamiento de determinadas opiniones muy alejadas, sí que es verdad, nuevamente cito la realidad española, pues que en las facultades de Derecho españolas, en su gran mayoría, el profesorado universitario desempeña sus funciones académicas y docentes en régimen de dedicación exclusiva, y el contacto con la realidad práctica pues es ciertamente marginal, ¿no? Esa también es una realidad que hay que constatar, ¿no? Y eso, evidentemente, pues encuentra plasmación en los temas que se escogen para tratar y en el enfoque que se da a los mismos, que suele ser eminentemente teórico, ¿no? Sí. ¿Quieres decir algo, Paula? Alfonso, gracias por tu intervención. Yo creo que sí tiene que ver mucho con realidades. En el caso colombiano, es muy raro el profesor que se dedique de tiempo exclusivo y completo a la academia. Algunos lo hacemos, pero la realidad es al contrario. Allí el problema no es cómo lograr que los investigadores que son investigadores también tengan un poco de práctica o viceversa, sino cómo sacar tiempo para hacer las dos cosas. Es decir, escribir un artículo científico serio es algo de tiempo. No lo escribes en una semana, ni en un mes, ni en 2, ni en 3. Es una cuestión de reflexión, si lo haces bien hecho, quiero decir. Y claro, si tú eres litigante o eres funcionario público y también eres catedrático o eres investigador, pues el problema allí está en lograr el equilibrio. Ese es el gran reto que tenemos entre manos ahora. Lo digo yo estoy supremamente frustrada, yo soy profesora de tiempo completo, estoy dedicada a la academia única y exclusivamente, pero no he podido escribir una línea en los últimos 6 meses. Con mi carga, solamente con la carga académica y administrativa de la edición es decir, solo con eso. Y créeme, es algo que me quita el sueño. Entonces allí es una cuestión de cómo buscar el equilibrio entre todas esas actividades. Yo sí creo que la academia se enriquece mucho con la práctica del derecho y viceversa, y es una relación fluida que, como decía en mi presentación, hay que equilibrar. Y una cosa que me llama mucho la atención respecto de tu primer comentario, que es el que más me gusta. Desafortunadamente creo que nosotros crecimos en estas generaciones de las facultades de Derecho muy, muy formales, particularmente en Latinoamérica. El señor doctor, profesor al que no te atrevías a mirar a los ojos, mucho menos a cuestionarle su postura en clase, aquel profesor el que si no usaba su texto para responder los exámenes, muy probablemente no le ibas a aprobar la asignatura. Esa es una lucha que creo que las nuevas generaciones tienen que dar, y yo soy una de las primeras dispuestas a apoyarlos. Ahí es donde yo les digo que hay que aprender a cuestionar, pero para cuestionar hay que documentarse, hay que conocer, hay que leer, hay que formarse. Y no cuestionar y criticar no es llevar la contraria, no es solamente eso. Yo pienso que sí hay que superar muchos formalismos, y la facultad, desafortunadamente, por lo menos en nuestros casos, no nos están enseñando a hacerlo. Nos están enseñando más al respeto reverencial por nuestros maestros, y a veces eso nos
no nos impulsa a cuestionar y a investigar, y creo que eso es lo que hay que incentivar en las nuevas generaciones. Al contrario de lo que decía Juan Fernando, claro, ahí hay un problema grande, y es que sí, es verdad que las personas que tienen cierta experiencia, que ya llevan 10 o 15 años después de su doctorado publicando, pues tienen esas habilidades para publicar, pero la experiencia que yo he tenido en mi revista es que las nuevas generaciones están escribiendo mejores textos que las antiguas. Me ha pasado en el último número, en donde he tenido que rechazar por dictámenes, por los dictámenes que hacemos en las revistas, ciegos y objetivos, a varios colegas catedráticos míos, porque sus textos ya no tienen la calidad. Ya se acostumbraron, ya tal vez creen que tienen todo, que lo han dicho todo, que no tienen que ver. En cambio, los chicos nuevos se están esforzando. La gente que está saliendo de máster y doctorado ahora tiene el nuevo ímpetu, y creo que eso es lo que hay que aplaudir. Es una de las grandes tareas que tienen las revistas tenemos en las revistas entre manos ahora. Así que ánimo. Muchísimas gracias. Solo no resisto un comentario, esto último. No lo resisto. Sí hay empuje, hay juventud, qué bueno, pero el criterio jurídico, la solidez jurídica, eso lo va dando el tiempo. Eso lo va dando el tiempo, y yo pues, me acuerdo muchísimo de mi querido maestro Francisco Rubio Llorente, que en paz descanse, que agarraba y de repente decía 6 tesis sobre este tema. O sea, son 6 tesis que eran de parrafito casi, pero que condensadamente, sumariamente te estaba trastornando todo lo que habías escrito o pensado con 1000 citas, con libros y demás. Hay que buscar el término medio, yo creo, hay que buscarlo. Los jóvenes tienen que crecer, tienen que formar su criterio jurídico, y los mayores lo tienen que transmitir, Mucha gente conocemos que solamente nos lo dicen hablando, pero ojalá y lo pudieran escribir, muchos mayores también. Pero bueno, es un esfuerzo colectivo, lo vemos en las revistas, lo sentimos en las revistas, aunque ustedes no lo crean. A mí no hay más satisfacción mayor que cuando un joven veo que hace un esfuerzo tremendo y esto merece publicarse, esto es un buen trabajo. Quizá no sea la gran aportación jurídica, pero ahí está. Pero también cuando un mayor quiere, porque hay muchos y esa es una tradición, a veces escogen las revistas para lanzar una idea, y miren que eso no es rigor científico a lo tradicional, pero dicen, aquí va una idea que tiene esta motivación, este fundamento, rájale, a ver cómo le hacen para deshacer esa idea. O sea, es el fundamento de una nueva teoría, muy probablemente. Ha sido una experiencia muy grata, siempre lo será. Seguiremos provocando la reunión de las revistas, es mucha la experiencia que tenemos. Es muy farragoso, ciertamente, no se nos ve, estamos atrás, es un esfuerzo, estamos ahí, pero estamos contribuyendo a la ciencia del derecho. Y tenemos nuestras satisfacciones académicas, por supuesto, no son económicas en lo absoluto, muchas académicas, y eso es muy bueno. Antes de cerrar la sesión, solamente agradecer la presencia de todos ustedes, pero también la presencia de Ángel Sánchez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Él sabe de estas cuestiones editoriales porque estuvo de responsable en el Centro de Estudios Políticos Constitucionales de Madrid. Y también al profesor Gilles Guglielmi, quien es profesor de la Universidad de París II, su presencia, y él también sabe de la experiencia académica. A todos, muchísimas gracias por estar aquí. Tomamos una foto. ¿Sí?